días, bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de los Escritores Exitosos. Yo soy Graciela Giraldes, vivo en España, y hoy tengo el grato placer de presentar a Carmen Agli. Ella vive en Italia, exactamente en Sicilia, y nos viene a hablar de su libro El poder de la fe sin límites. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días para ti. O buenas tardes, que también tenemos la misma hora. Buenas tardes, tenemos la misma hora en España y en Italia. Sí, buenas tardes. Primeramente quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad, y a ti, Graciela, y a todos los que de alguna manera hacen posible que podamos compartir nuestras experiencias a través de la escritura y a través de estas entrevistas. Es un honor y es un privilegio para mí poder conversar contigo y poder llegar a muchos otros escritores y muchísimas otras personas que nos están siguiendo, que nos van a ver, que van a escuchar, y que este mensaje simple, sencillo, pueda transformar de alguna manera, llevarnos a reflexionar para que podamos tener una visión más clara y transformar un poquito nuestra vida para mejor. Un poquito. Sí, esa es la idea, por una experiencia que viví. Y de verdad que quiero agradecerles mucho la oportunidad de participar en esta entrevista. Gracias, Graciela. No, por favor, gracias a ti por acompañarnos esta tarde. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿quién es Carmen Agli? Bueno, Carmen Agli es hija de un inmigrante, de inmigrantes italianos en Venezuela. Mis padres fueron inmigrantes, hicieron su vida allá. Soy la mayor de 3 hermanos que somos. Nací, crecí, me crié, estudié en Venezuela y realicé gran parte de mi vida hasta hace 18 años que estoy acá en Europa, en Venezuela. Estudié Derecho, después hice carrera a nivel de inversiones, de capitales industriales, una trayectoria entre leyes y empresas y comercio, y viviendo mi vida. Me casé, tuve 3 hijos. Son tantas cosas que podría contar de mi vida, pero en 1999, en el año 1999, exactamente el 16 de diciembre, hubieron 2 acontecimientos en mi vida. En el tiempo de 2 años, 1997 y 1999, donde mi vida comenzó a cambiar de una manera continua, pero el episodio más importante, diría yo, que me transformó, que cambió totalmente la visión de lo que para mí era el concepto de vivir, trabajar, progresar, buscar de hacer un futuro seguro, invertir todo lo que los bienes del dinero pueden proporcionar, la seguridad que te puede dar una estabilidad económica, financiera y todas esas cosas. Sucede que el 16 de diciembre, como decía, soy venezolana, hija de italiano, y gozo de la doble ciudadanía, tanto la venezolana como la italiana. En 1929, el 16 de diciembre, teníamos elecciones para la reforma de la Constitución, un referéndum. Y soy de Vargas, del estado Vargas. Había 15 días, precedentemente del 16 de diciembre, 15 días que llovía incesantemente en La Guaira, de donde yo soy. Y hubieron unas alertas, pero nos mantuvieron casi que ignorante de lo que estaba realmente por suceder. Y de hecho sucede una tragedia que es conocida a nivel mundial como la tragedia de Vargas del 16 de diciembre de 1999. Fue un alud, algo devastador, donde yo, mis hijos, mi familia, los vecinos, pudimos ver con nuestros ojos una devastación total, como todo una región o una gran parte de la región del estado Vargas desaparecía delante de nuestros ojos. Desaparecía edificios, familias, vecinos, amistades, escuelas, todo delante de nuestros ojos.
En el libro doy un poquito más detalle de cómo acontecieron las cosas, pero llegó un momento donde nos encontramos en una encrucijada donde primero estábamos allí participando activamente de un escenario que parecía una película, pero que realmente nos estaba ocurriendo a nosotros. Era real. Era real, Graciela. Generalmente cuando escuchamos las noticias, fíjate lo que está sucediendo ahorita en la Florida, ¿no? Sí. Es una catástrofe. Y de afuera, lo que vemos hoy, decimos, Dios mío, mira lo que está sucediendo, pobre gente, tantas cosas, ¿no? Y nos consternamos cuando escuchamos estas cosas, cuando vemos que hay gente que muere, catástrofes de la naturaleza, pero nunca pensamos, ni siquiera se nos pasa por la mente, o en mi caso fue así, que quizás un día pudiera sucedernos a nosotros. Y eso fue lo que a mí me pasó. Cuando nosotros veíamos noticias en la televisión de hechos de la naturaleza, catástrofes, me decía, ay Dios, pero nunca jamás pensé que podía ser. Podía pasarnos, ¿no? Es que no lo pensamos nunca, Carmen. Eso. Nunca lo pensamos. Ay, aquí está mi perrito que también quiere salir en la dieta. Ya. Y bueno, la situación es que estuvimos allí presentes en un escenario real, algo que estaba sucediendo, impotentes, sin poder hacer nada y sin vía de escape, no había salida, porque cuando se desató el gran alud, cuando los ríos se desbordaron, la montaña del Ávila se empezó a desquebrajar, hizo un efecto como una dica, o sea, un dique, en italiano se dice dica, un dique, y explotó, la montaña explotó porque el agua que contuvo por tantos días, dice que fueron más de 900 litros por cúbicos por no sé cuántos segundos. Nunca en la historia se había advertido, nunca en la historia. De hecho, fue considerada una catástrofe a nivel mundial lo que sucedió en la tragedia de Vargas. Se había revelado una cantidad de agua como la que cayó en 15, 16 días en Vargas. ¿Qué sucede? La montaña no sostiene más la capa vegetal, la capa superficial, sí. Empezó a desquebrajarse y se explotó. Pero en todo esto empezó el deslave, ríos que se desbordaron, y empezó todo esto, toda esta masa de vegetación, de árboles milenarios, centenarios, las grandes rocas de la montaña que se vinieron, y eso comenzó a bajar de miles de metros, 2, 3 kilómetros, es alta. La montaña de la Ávila es una muy alta, que es la parte de atrás de Caracas, es la parte de la costa, porque La Guaira es la zona de mar, y gracias a Dios que teníamos el mar, porque comenzó a caer todo esto, y fue una ola que a medida que descendía, crecía como un monstruo. O sea, era algo impresionante. ¿Qué no sabrás qué hacer en ese momento? ¿Qué a dónde te metes? Mira, ¿cómo? Es que no sabes qué hacer en ese momento, digo. Sí, no sabes. Porque son segundos, ¿no es cierto? Son cuestiones de, bueno, el deslave comenzó a la medianoche del 16 de diciembre, donde estaba yo en la zona de urbanización Los Corales. Y continuó hasta el día siguiente, hasta la una de la tarde, que fue la última. Aquello fue terrible, fueron varias ondas, o sea, varias olas de deslave. El último, el más fuerte, fue el de la 1 de la tarde, que ahí fue donde ya prácticamente había desaparecido casi que toda la urbanización Los Corales. Yo quisiera invitar a las personas que nos siguen, que nos verán, a que vayan a internet y busquen Tragedia de Vargas, 16 de diciembre de 1999, y puedan ver todos los videos que tomaron personas desde sus apartamentos, edificios. Hay una cantidad, y cómo era antes y cómo quedó en cuestión de 24 horas. Pero nos tocó el momento que llegó. Para nosotros venía esa gran ola que ya había devastado desde la medianoche
en las 3 olas que hubo, vino la 4ª ola y esa fue la que nos confrontó cara a cara con la muerte, porque no teníamos manera de salir, de escapar, y venía directo hacia la dirección del edificio donde estábamos. Y allí es donde verdaderamente sucede algo tan fuerte en fracción de segundo, porque yo me tardo mucho en decirlo, pero la velocidad del pensamiento, de lo que estaba viviendo en fracción de segundo, cuando mi papá me miró y me dijo, bueno, llegó nuestra hora, aquí solamente un milagro nos puede salvar. Sí, solo Dios, la mano de Dios, si Dios interviene. Y yo dije, bueno, Dios es grande y poderoso. En ese momento, sabes, Graciela, yo estaba consciente de que la ola era más grande que el edificio donde estábamos. Era una ola de más de 35 metros de altura y el edificio más pequeño de esa. Sí. Y tener que ver cómo las personas, los edificios de al lado y los que estaban enfrente, nosotros vimos cómo las personas, ya venía la ola contra los edificios, se lanzaron de los balcones, de las terrazas, se suicidaron. Sí. Terrible. Y llegó el momento en que nos tuvimos que enfrentar y mi papá me miró y me dijo, aquí no hay más nada que hacer, solo un milagro puede salvarnos. Mi hija Lorena, que hoy tiene 32 años, me dice, era una niña en aquel entonces porque ya han pasado 22 años, 23 de esa tragedia. Me dice, mamá, ¿por qué Dios nos envía esta muerte? Sí. O sea, eso fue algo tan fuerte, o sea, de ahí estaba la muerte delante de nosotros. Y mi niña, que se me desmayó varias veces porque el drama es terrible. Es horrible. En ese momento pasó algo sobrenatural. Yo no sé de dónde tenía mi hija una Biblia en las manos. Ella tenía una Biblia en las manos y me dice, mamá, ¿por qué Dios nos manda esta muerte? Y yo estudié en un colegio de monjas y de curas y me enseñaron religión. Uh-huh. Y yo siempre recuerdo que había una monjita que le llamábamos abuelita, que era la más ancianita de todo, y nos decía, Cristo nos ama, Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, Cristo salva. Jamás me olvidaré de esas palabras, sembradas allí, desde que yo era una niña. Y le dije, Cristo salva, hija, Cristo nos da vida y vida en abundancia, nosotros no vamos a morir. Dejé a la niña ahí con mi mamá, mi hijo, bueno. Sí. Esto es un primer libro pequeño que es un abreboca, vamos a decirlo así, uh-huh, para toda la serie que voy a seguir escribiendo del poder de la fe sin límites. Porque en ese momento, en el momento más importante de mi vida, con mis 3 hijos allí, mis padres, mi hermano, los vecinos, mi otro hermano, mi cuñada Maribel, mi hermano Tony, mi sobrino Cristian estaban en otra casa y ya habíamos visto que la casa había desaparecido y no sabíamos que estaban vivos. Lo vimos cuando cayó la casa de él. ¡Ay, Dios! Uh-huh. Y yo dije, ¿qué puedo hacer? O sea, en el momento que nos damos cuenta que las cosas pueden escapar a nuestro control, donde no podemos tener el control, que nuestro positivismo no es suficiente para salvarnos, donde no podemos hacer nada. O sea, son eventos, circunstancias inesperadas, indeseadas, que llegan así de repente y nos confrontan con algo tan fuerte como que tú dices, bueno, y ahora qué? No podemos hacer nada, no hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. Y en ese momento dije, ¿qué puedo hacer? O sea, ya no hay más nada que hacer. Y en ese momento vino mi hija, me dijo esas palabras y le dije, Cristo salva, no vamos a morir. Declaré esa palabra. Y en el fondo de mi corazón, créeme, Graciela,
Por una parte estaba esperando el impacto que nos iba a llevar a todos. Miré a mis hijos y le dije, Señor Jesús, si tú existes, Jesucristo, necesito que te manifiestes con poder y nos salves y nos liberes. Tú puedes detener esta ola. Yo levanté mis manos y dije, lo único que puedo hacer es proclamar tu palabra. Esa palabra que fue sembrada en mí muchos años y que después por mis ambiciones, por mis caminos, porque tenía que vivir, y Dios permitió todo lo que permitió en mi vida porque Él tenía un propósito, pero ahí se activó y levanté mis manos y dije, Señor, sálvanos, te pido perdón y te pido perdón por toda la humanidad, ten misericordia. Y por una parte esperaba el impacto y por otra parte había una fuerza interior que me decía, abre los ojos, y mi papá comenzó a decirme, Carmen, mira la mano de Dios. Venían impactos más fuertes y el edificio se estremecía de una manera que parecía que se iba a desmoronar en mil pedazos. Pero mi papá, el hobby de mi papá era la pesca. Mi papá era un ebanista y él ya no está, pero pasó y superó todo esto y era un hombre de fe también, muy sabio, muy calladito, pero hablaba poco, pero cuando hablaba decía lo que tenía que decir, muy preciso. Y me dijo, mira lo que está haciendo la mano de Dios. Y yo así, Padre nuestro que estás en los cielos, porque yo no sabía qué orar. Yo lo que dije fue, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Todo el mundo comenzó a unirse y en la terraza del edificio estaban todos los vecinos, las personas que se habían refugiado, los que habían rescatado. En el último piso, en la terraza, y veíamos todo y la ola venía hacia nosotros. Dum, 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 dum. Y empezó a estremecerse, la gente se caía, hubo quienes se suicidaron. O sea que fue algo que, esto es como para hacer una película, una serie de Netflix, todo lo que vivimos, todo lo que pasamos y lo que comenzó después de todo eso, lo que vivimos. Bueno, en ese momento mi papá me dice, mira Carmen, mira la mano de Dios, y no se escuchaba. Y los gritos, una persona gritaba y me gritaba aquí y el estruendo era tanto, pero cuando orábamos el Padre Nuestro, créeme, Graciela, todos comenzaron a unirse. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todos se unieron a la oración y la gente comenzó a tomar fuerza, fe. Y él me dice, abre los ojos, mira lo que está haciendo Dios. Y él me había dicho, solo un milagro nos puede salvar, solo la mano de Dios puede ayudarnos a salvarnos. Y comenzaron a llegar troncos de árboles, piedras gigantescas, camiones, carros que se amasaban y se apilonaban allí delante del edificio. Ay, Dios. Y él me decía, mira esto. Y yo no entendía, pero mi papá tenía una visión, ¿cómo le dicen? Visual. Él pescaba y marcaba los puntos antes, como los antiguos, la montaña, tantas millas al norte, al sur. Sí. Yo no sabía cómo él hacía. Se está formando una muralla rompeola. Y me dice, abre tus ojos, mira lo que está haciendo. Y la ola que venía directo hacia nosotros, con todos esos impactos, que el edificio se movía y se estremecía así como que si fuera un columpio y la gente se caía y todo. Él me dijo, este edificio tiene base flotante, se está tratando Él conoció al italiano que construyó el edificio y sabía cómo estaba hecho. Y me dijo, mira lo que está haciendo Dios, esto no es casualidad, esto es poder de Dios. Y ahora venía Graciela destrozando y llevándose delante de nosotros todo lo que se encontraba a su paso. Y cuando todo esto se apilonó, se abrió y comenzó a pasar a los lados. A nuestra izquierda, a nuestra derecha, se cerró por detrás. El hotel, el restaurante, la casa que estaba atrás, pero a nosotros no nos tocó. Y ahí es donde yo pude entender que aún hasta el último momento de nuestra vida, aunque sea el último respiro, el último aliento, donde ya solo verdaderamente un milagro podía salvarnos a mí, a mis hijos, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a los vecinos y a todas las personas que estábamos en Residencia Los Corales. Qué testimonio.
Qué bonito, Y ahí, qué testimonio tan... momento, quiero compartir esto porque sé que nos quedan pocos minutos. Yo le digo al Señor, si existes, quiero que te manifiestes. Si no eres un personaje más de la Biblia, de una historia. Imagínate. O sea, ahí le dije, quiero que te manifiestes, porque yo he creído en ti. Ahora sí que te necesito de verdad. Y no permitas que unos mueran y otros vivan, porque en el edificio habían llegado madre e hijo, y el padre y la hija se los había llevado la ola, la familia separada se los arrebató de los brazos, rescatados. Madre mía. Y yo le dije, o nos salvas a todos, nos llevas a todos, Señor, pero quiero que te manifiestes. Y si tú nos salvas desde este momento, yo me postro y te serviré hasta el último día de mi vida y proclamaré tu grandeza y tu poder. Y ahí Dios respondió a mi oración en el momento más desesperado. Por una parte mi cuerpo temblaba y el corazón se me iba a salir del pecho, pensando que llegaba la ola y nos llevaba a todos. Nos abrazamos así, mis hijos, mi papá. Y por otra parte mi papá con los ojos abiertos me decía, mira la mano de Dios es grande. Por eso que este mensaje es sencillo, pero con una historia vivida en carne propia, y no la viví solamente yo, muchos varguenses. Tiene que hacernos reflexionar algo tan importante también, que es cómo las autoridades, con todos los alertas que dieron todos los organismos competentes en la materia, donde debieron haber procedido a una evacuación, no la hicieron. No lo hicieron porque el interés era el referéndum para una nueva constitución. Y allí nace una nueva constitución y nace una historia nueva en Venezuela que comenzó como una tragedia y con millares y millares de años, porque ahí murió mucha más gente de lo que dicen las encuestas. 50.000 no es cierto, fueron muchos más. Fueron 130.000 viviendas que desaparecieron con sus respectivas familias. ¡Qué bárbaro! Y cómo el interés por el poder puede hacer que se ignore un episodio que estaba por suceder, la gravedad, se ignore la gravedad de algo que estaba por suceder, no le importó a las autoridades competentes. Las vidas que se perdieron allí, porque no digo los daños materiales, porque cuando hay una catástrofe hay daños materiales, hay muchos. Pero las vidas, los niños, las mujeres, los jóvenes, no les importó. A nadie le importó eso. Era más importante el referéndum. En Venezuela habían votaciones y el pueblo de Venezuela desconocía lo que estábamos viviendo los varguenses. Ese episodio del 16 de diciembre cambia no solamente la vida de nosotros los varguenses, sino la historia de Venezuela a partir del 16 de diciembre. Y donde estamos viendo actualmente en el mundo que es algo tan fuerte y tan delicado lo que voy a decir, el interés de tener el poder. Y este libro confrontará a cualquier persona que cree que con el poder de la mente, con todo el respeto a la psicología positiva y todo, pueden lograrlo todo. Necesitamos una ayuda sobrenatural, un poder que va más allá del poder humano, que va más allá del poder de cualquier hombre o de cualquier organización mundial que pueda tener todo el poder que puede dar el mundo, el dinero, posiciones sociales, económicas. Porque ¿quién puede detener la fuerza de la naturaleza? ¿Quién puede detener las aguas? ¿Quién puede detener lo que estaba sucediendo? Solamente Dios. Solo el mundo que tiene el poder, al que le obedece hasta la naturaleza. Y cuando yo invoqué en ese momento el nombre del Señor Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret,
Él me respondió. Y yo con esto, yo lo quiero compartir porque Él me respondió, porque lo que sucedió no fue mera casualidad. Yo lo reté. Le dije, Señor, si tú existes, necesito que te manifiestes en este momento, ahora. Necesitamos. Y clamé perdón por mis pecados y clamé misericordia por toda la humanidad. Porque yo escuché, por favor, Danco, tengo el perrito que está ladrando. Yo escuché, no, él no le gusta que yo levante la voz, me regaña. y escuché en las películas, en las clases de religión, cuando estudiaba la Biblia, las cosas que iban a suceder en los tiempos del Apocalipsis, las profecías. Y yo en ese momento, créeme, gracias le dije, ay Dios mío, esto es fin de mundo, porque por donde quiera que volteaba había devastación. Parecía que ya había llegado la hora. Y yo dije, lo que decían era cierto, llegará un día, lo que anuncia la palabra de Dios. Yo era muy escéptica, lo quiero confesar, era muy escéptica en determinadas cosas, pero lo viví. Con la diferencia que Dios me dio una oportunidad para rectificar y para que todo lo que sucedió me transformó y me di cuenta que el futuro seguro, humanamente, nuestra seguridad tiene que estar en la confianza de nuestro Creador, el que creó el universo, de Dios, como lo quieran llamar. Y la conciencia que debemos tener hoy en día todos los seres humanos, porque tenemos que tener un nivel de conciencia de lo que está sucediendo actualmente en todo el mundo. Sí. Porque la gente está muy angustiada a causa de la incertidumbre por todo, qué va a pasar. Y yo quiero concluir esta entrevista con un mensaje de esperanza. Un mensaje donde las personas puedan recobrar la fe independientemente de lo terrible, de lo que pudo haberle sucedido en la vida. Y por muy cierto, justificado que sea el hasta decir que ha perdido la fe, porque hay personas que han pasado por cosas tan tremendas que dicen, no, es que ya no tengo ni siquiera fe, no creo más en Dios. Pero en realidad necesitamos recuperar la fe, la esperanza y el deseo de vivir y de luchar, porque si nuestro pequeño aporte, por favor, Danto, pórtate bien, nuestro pequeño aporte, una palabra puede cambiar vidas, una sola palabra puede salvar vidas, una esperanza, una palabra de fe y la oración, porque en ese momento yo oré, clamé, oré y le dije a Dios, yo te voy a servir y ahora voy a hacer lo que tú quieras. Exacto. Y desde ese momento comenzó todo un cambio total en mi vida y he servido a Dios. He servido a Dios y a muchas familias y bueno, esto es una historia un poquito larga, pero le doy gracias a Dios porque la Biblia, mira, el poder de la fe sin límite. ¿Dónde lo encontramos el libro, Carmen? ¿Cómo? ¿Dónde lo encontramos el libro? ¿Dónde lo podemos comprar? En Amazon. ¿En Amazon? Sí, en Amazon.com, Amazon.it, Amazon.es. Vale. Cuesta, creo que son $2, $3 o €3, no sé. Bueno. Está en edición Kindle y está en edición pasta blanda. Y bueno, déjeme decirle que este es el primero porque voy a escribir la serie del poder de la fe. Pórtese bien, ya. Vale. El poder de la fe, la vida. La vida es un regalo maravilloso. Pues sí. Es algo tan valioso. Yo sí pude apreciar el valor de la vida después de que perdí mis bienes de fortuna, después de que perdí casi todo, pero lo más importante que me quedó y lo más valioso de la vida y es el tesoro más grande, y la fe. Bueno, muy bien. Bueno, que ya se acaba el tiempo. Muchas gracias, Carmen, por este testimonio tan bonito. Gracias, muchas gracias por el apoyo y me mandas todo, por favor, el video. Gracias, para yo compartirlo a través de los medios, ¿ok? Vale, esto después cuando esté en Facebook, cuando lo suba Andrés, después recién ahí lo podés publicar, porque hasta que no esté en la feria no. Ok,
Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias. un besito. Muchas Gracias. bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.